Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a continuar con la clase que nos toca sobre reflexiones esotéricas sobre los problemas de la humanidad y sus soluciones. El tema de hoy está basado en el libro Los problemas de la humanidad de Alice Bailey, pero en la nueva versión del 2014, que es muy difícil encontrarla aquí en España. Hay que pedirla todavía aquí a Argentina, pero vale la pena si se puede obtener. Están haciendo gestiones desde Argentina para que se pueda encontrar en España, porque tiene diferencias notables en relación con la antigua versión de este libro que tenemos la mayoría de los estudiantes de la sabiduría. Entonces, está basado en este capítulo muy interesante porque aporta ideas claras sobre la causa o una de las causas más importantes de muchos de los problemas del mundo, ¿vale? Y es el conflicto, la tensión que viene experimentando la humanidad desde el siglo XVIII, cuando se inauguró la primera industrialización, y hace referencia a ese conflicto que ha habido y sigue habiendo entre el capital, el trabajo y el empleo. Entonces, tenemos 4 epígrafes, que es la introducción, el capital, el trabajo y la conclusión. Bien, en la introducción, pues nos dice el maestro tibetano que estamos en el amanecer de una nueva era económica que será completamente nueva de lo que hemos visto hasta ahora. Y esto en gran parte se debe a los avances de la ciencia y en especial a la liberación de la energía del átomo que se produjo en primer lugar mediante el procedimiento de fisión y últimamente se está trabajando en todo el mundo, en muchos laboratorios de física, en obtener la energía del átomo por fusión. Luego hablaremos un poco sobre esta diferencia. Y también se están investigando en muchas partes del mundo nuevas energías que poco a poco la humanidad irá descubriendo. Entonces dice que a raíz de todos estos nuevos inventos, pues el futuro es impredecible, no sabemos, la jerarquía misma no sabe qué camino va a emprender la humanidad. Porque, como hemos dicho muchas veces, la jerarquía siempre respeta el libre albedrío humano y que pues tiene que caminar su propio sendero la propia humanidad. Entonces, estos cambios que irán viniendo, son de largo alcance y que harán que, tal como entendemos la economía y muchas normas de vida, pues desaparezcan. Pero todavía no sabemos qué los va a reemplazar. Dice que las condiciones de vida cambiarán porque todos los combustibles fósiles que estamos utilizando, como el petróleo, el carbón y el gas, que por cierto son los que han producido la crisis climática, que lo vimos en el primer problema de la humanidad, en la primera clase, pues estos combustibles fósiles desaparecerán y que por tanto, pues gracias a esa liberación de la energía atómica, que primero se hizo por fisión nuclear con los problemas derivados de los desechos radioactivos, pero que se está avanzando hoy en día de una manera muy rápida y eficiente en la fusión nuclear, cuyos resultados son muy esperanzadores.
sin las consecuencias negativas de la fisión nuclear. Con la fusión nuclear, pues podremos producir energía limpia, barata, ya que funciona con agua de mar, y eficiente. Pero con este cambio de la energía, de las energías que utilizará la humanidad, pues surgirán dos problemas, y de los cuales pues nos habla el tibetano. El primer problema, dice, atañe a las personas pues que sus intereses financieros están ligados a los productos de la energía actuales y que la nueva energía va a reemplazar. Entonces, estas personas y grupos de poder, grupos que manejan el dinero en el mundo, van a luchar desesperadamente para impedir que estas nuevas fuentes de energía que van a beneficiar a todos los seres humanos sin excepción, de todos los países, de todas las clases sociales, y esto va a representar un gran problema para ellos. Esto ya le pasó algo parecido en menor escala al científico Nikola Tesla en la primera mitad del siglo XX y que sabéis que se adelantó a su tiempo Tesla y que la mayoría de sus inventos pues los ocultaron esos grupos de poder. Y quien tenga interés, yo le remito pues a algunos vídeos que hay, incluso documentos súper interesantes de los inventos de Nicolás Tesla. Bien, el segundo problema tendrá relación con la disminución de la mano de obra del trabajo pesado y que este trabajo va a ser reemplazado, como ya empezamos poco a poco a ver, por la robótica y la inteligencia artificial. Y esto va a crear un aumento exponencial del desempleo. El primer problema, ¿no?, de esos grupos de poder que manejan el capital, pues se relaciona con el control de los intereses puramente egoístas que han controlado durante tanto tiempo la vida de la humanidad. Y este segundo problema, el desempleo, pues se relaciona con el problema del ocio y el tiempo libre que tendrá la humanidad en el futuro. Y que es importantísimo que ese tiempo libre, pues aprendamos a darle un uso positivo y constructivo, cosa que de momento pues todavía no lo vemos. El primer problema concierne a la civilización y su funcionamiento correcto y solidario en la nueva era. Y el segundo problema concierne, por tanto, al empleo del tiempo libre en líneas constructoras, creadoras y positivas. El uso del ocio para huir de la realidad, pues como vemos todavía en el mundo, a través del alcohol, las drogas, los videojuegos, la realidad virtual, aquí como el metaverso lo podríamos incluir, son opciones muy poco constructivas. El tiempo libre, según la jerarquía, el tiempo de ocio debe utilizarse de una manera positiva, de una manera creativa para desarrollar la conciencia esencialmente. Desarrollar los poderes creativos del ser humano, ya que es un ser creador, y también el crecimiento de la conciencia. Por tanto, la humanidad tiene por delante pues la expresión de esos poderes espirituales y creativos, así como los desarrollos psíquicos que demostrarán a la humanidad que el ser humano es un ser divino, es un hijo o una hija de Dios y que también es inmortal el alma humana. Bien, una vez ya vista la introducción, nos adentramos ya en un estudio un poco más profundo de lo que es el capital y lo que ha representado y lo que sigue representando. Entonces, para que la humanidad dé un paso adelante de manera positiva en el crecimiento de la conciencia, deben hacerse cambios importantes, ajustes, y esos cambios sobre todo atañen a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de entender la vida. Si no,
pues continuaremos con problemas parecidos a los actuales. Por tanto, es necesario un cambio de conciencia. Y uno de esos cambios o reajustes consiste en resolver ese conflicto que ha existido ya desde el siglo XVIII entre el capital y el trabajo. Para entender más profundamente esta cuestión, pues vamos a hacer brevemente un poco de historia. Bien, si nos fijamos a lo largo de estos 2 últimos siglos, pues hay que reconocer que la causa de la inquietud mundial, de las guerras que han arruinado la humanidad, no solo en el siglo XX, también en parte de lo que llevamos del siglo XXI, así como la injusticia, la miseria, el hambre, sobre todo se puede atribuir en parte, en gran parte, a este grupo de personas egoístas que con fines materialistas han explotado a las masas del mundo durante siglos, de todos los países, y han usado el trabajo del género humano para sus propios fines egoístas, exclusivamente. Nos podemos remitir a los señores feudales de Europa, ya de Gran Bretaña, en la Edad Media, pasando por los poderosos grupos comerciales en la Edad Victoriana, hasta ese puñado de personas que hoy en día siguen controlando los recursos del mundo, sobre todo los energéticos y de otro tipo, y a raíz de esto surgió el sistema capitalista. Este grupo de capitalistas, de hombres y mujeres y grupos, pues monopoliza y explota los recursos del mundo y los productos de primera necesidad. Y lo ha podido hacer porque tienen la propiedad y el control de la riqueza mediante todas las juntas directivas de esas multinacionales y corporaciones, y esas juntas están todas entrelazadas. Ellos han hecho posible las grandes divisiones entre los muy ricos y los muy pobres. Han aparecido nuevos actores en esta situación mundial, como son las grandes compañías que manejan Internet, las redes sociales, ¿no? Son nuevos actores que están en juego, pero también tienen un inmenso poder. Y estos grupos pues aman el dinero y el poder que da el propio dinero, respaldan a gobiernos y políticos, controlan el electorado, financian los negocios mundiales de la guerra y las drogas, controlan los alimentos, el mercado de alimentos, las bolsas, el mercado farmacéutico, los medios de comunicación, el cine, el petróleo, el carbón, la energía eléctrica, los transportes de todo tipo, terrestres, marítimos, aéreos, y controlan los bancos del mundo, así como los paraísos fiscales. Por tanto, la responsabilidad de la gran miseria mundial corresponde principalmente a estos grupos de personas, banqueros, ejecutivos, monopolios, organizaciones y directores de grandes multinacionales que solo buscan su propio beneficio o el de su corporación. No les interesa beneficiar al público en absoluto, simplemente les interesa pues como sujetos de consumo y solo buscan las múltiples maneras para proveerles de productos, de transportes y energía, y lo que buscan, pues como siempre, es obtener los mayores beneficios. Los métodos empleados por estos grupos, ¿no? Pues la mayoría ya los conocemos, pero pues los vamos a volver a repetir. La explotación de la mano de obra, sobre todo en los países del tercer mundo, porque los sindicatos tienen muchísima menos fuerza que en el primer mundo, aquí en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, a través también de la manipulación de los principales recursos planetarios, utilizan la corrupción y la promoción de la guerra para beneficio comercial privado o empresarial. En todas las naciones existen estas personas y estos grupos y son los responsables del sistema
capitalistas. Son un grupo no solo nacional, sino internacional, y que trabajan en completa unidad de ideas e intenciones y se conocen y apoyan mutuamente. Este grupo constituye hoy en día la mayor amenaza que enfrenta al género humano. No son palabras mías, son palabras del tibetano. Y controlan la política, compran a los hombres prominentes de cualquier nación, aseguran el silencio mediante amenazas, dinero, temor, miedo, amasan grandes riquezas incalculables y compran su popularidad por medio de fundaciones filantrópicas. Sus familias llevan una vida cómoda, fácil y no saben lo que significa trabajar honradamente, decentemente. Estas personas se rodean de belleza, lujos y posesiones y cierran los ojos a la pobreza, a la miseria, al hambre, a la sordidez de la vida de millones de seres. Contribuyen, eso sí, con obras de caridad en las diferentes iglesias, tanto de Oriente como de Occidente, porque no es un tema del capitalismo solo de Occidente, sino que es a nivel global, no tiene fronteras, y contribuyen con obras de caridad a fin de tranquilizar su conciencia y de paso evitar, evidentemente, el pago de impuestos a través de sus fundaciones. Proporcionan trabajo a muchos millones de personas, pero les dan un salario ridículo que les impide disfrutar en gran parte del mundo, de los países, a esas personas de unas mínimas comodidades de descanso y de acceso a la cultura. Dice el tibetano que esto es una terrible acusación, sin embargo, se puede comprobar perfectamente si investigamos. Solo tenemos que tener interés en investigar, en leer, y que esto es una realidad, puesto que intentamos analizar la situación. Esta situación, pues, desde finales del siglo XVIII, poco a poco, ha ido engendrando una revolución silenciosa entre todas las personas de todos los países, un aumento lento y gradual, poquito a poco, de un espíritu de agitación, y las masas de todos los países están despertando, ¿no?, cada vez más a esta situación de injusticia y se van agitando esperando el amanecer de un nuevo día. Por tanto, tenemos una guerra entre los adinerados egoístas y las masas humanas que exigen, pues, participación justa en las riquezas del mundo. También es cierto que no, en el sistema capitalista no todas las personas son iguales, sino que están aquellas personas que manejan el capital, pero que son intuitivos, que son personas de mejor corazón, que son personas solidarias y empiezan a leer los signos de los tiempos y se dan cuenta de que el sistema capitalista va a caducar, tiene fecha de caducidad. Entonces no puede continuar indefinidamente y están dando los pasos, pues, para refundar, reformular lo que es el capitalismo, también evidentemente ante la creciente discordia, ira, ¿no?, de la humanidad que no está de acuerdo con este reparto de la riqueza ni de los recursos y también, evidentemente, gracias a la afluencia de las nuevas energías que están viniendo al planeta de la nueva era, de la era de Acuario, y está haciendo que vayan poco a poco surgiendo nuevos valores espirituales en la conciencia de la humanidad. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el trabajo. El trabajo es el grupo opuesto al del capital. Este grupo, el grupo del trabajo, es un grupo menos poderoso y es el grupo que llamamos de los sindicatos obreros y de sus dirigentes. Este grupo también tiene un alcance internacional. Al principio surgió en diversas naciones, sobre todo en Estados Unidos, en el Reino Unido, etcétera, etcétera, pero luego tuvo realmente un impacto mundial y hoy en día, pues, es internacional. Con la invención de la maquinaria y la inauguración del área mecánica durante los siglos XVIII y XIX,
En la primera etapa de la industrialización, pues las condiciones de vida eran realmente abominables, insalubres y peligrosas para la salud, porque la mayoría de las zonas habitadas estaban justo alrededor de las fábricas y por tanto esas condiciones de vida eran muy miserables. También se utilizaron a los niños con su explotación, aumentó, el trabajo pesado floreció, no importaba que fueran mujeres o adultos o hombres o niños, y la situación no pudo haber sido peor. Desde el punto de vista del desarrollo evolutivo y espiritual de la familia humana, este desarrollo pues realmente fue terrible. ¿Sí? Los patronos no fueron capaces de proporcionar un modo de vida civilizado, ¿no? Un modo de vida pues mínimamente justo, basado pues en el juego limpio y no proporcionaron las oportunidades pues para nadie. Esta situación injusta pues tuvo una repercusión importante y es que en el corazón de millones de personas, de trabajadores, de obreros, pues empezó a avivar ese reconocimiento del principio espiritual de la libertad. Y esto fue algo importante, porque hasta ese momento pues no tenían demasiada conciencia esos millones de seres humanos de lo que era la libertad. Y empezaron a organizarse y a exigir que poco a poco esa libertad se expresara de forma práctica. De manera que se empezaron a organizar, a unir, empezaron a recaudar recursos económicos para facilitar la educación de las masas, de la gente obrera, de la clase baja y poco a poco se unieron para pedir mejores condiciones de vida, salarios más justos, no miserables y más horas de descanso. Desde entonces, desde finales del siglo XVIII, los patronos han luchado constantemente contra ello, contra el mundo del trabajo, contra los trabajadores, y se han organizado para defenderse de las demandas de las masas que poco a poco están despertando, y eso también, fruto de ese conflicto, de esa tensión, hizo que los trabajadores cada vez más entraran en acción. Todo esto se se benefició también de hombres y mujeres intelectuales que empezaron a escribir libros en Europa, en el Reino Unido, en Estados Unidos, y empezaron a escribir libros dirigidos a los trabajadores, a la clase baja, y en el que animaban a que la gente discutiera, pensara sobre su condición social, su condición de todo tipo y que pensaran pues realmente que vivían bajo unas condiciones prácticamente inhumanas. Y esto sobre todo pues eran mensajes dirigidos a través de los panfletos, de libros, de revistillas, pues dirigidos a la clase obrera y también al campesinado, que también pasaba hambre. Entonces, esta prensa libre en rápido desarrollo pues comenzó a informar a las clases bajas, a las clases obreras, de lo que estaba ocurriendo y se empezaron a formar partidos para terminar con estos abusos y coincide esto con la Revolución Francesa, los escritos de Marx y otros escritores y la Guerra Civil norteamericana. Y todo esto, pues poco a poco, y cumplieron su papel para que se unieran cada vez con más fuerza las clases trabajadoras. A raíz de esto, los hombres de todas las naciones decidieron luchar por la libertad y, al mismo tiempo, por sus propios derechos. Gradualmente, la clase obrera pues, se unió en todos los países, se unieron
para su mutua protección y para defender sus derechos. Y finalmente, pues vinieron la asistencia a los sindicatos obreros con sus armas pues, más importantes, que son la huelga y, sobre todo, la educación. Educación para ser libre. En ese momento empezaron muchos millones de seres humanos a reconocer que si vamos por nuestra cuenta pues, y no nos unimos, eso hace que perdamos fuerza. Descubrieron que la unión hace la fuerza. Y siempre, pues, el capital ha intentado buscar, pues, desunir a las clases obreras. Entonces descubrieron que podían desafiar si se unían a los patronos y de esa manera, al unirse, podían obtener, pues, salarios un poco más decentes, algunas mejores condiciones de vida, aunque fueran duras, pero no tan extremas ni brutales, y más horas de descanso y derechos que son derechos, pues, de todos los seres humanos. Esa lucha de los trabajadores todavía continúa. Constantemente podemos ver que se obtienen pequeñas mejoras, piden los trabajadores menos horas de trabajo. Hoy en día se está hablando, pues, como en Francia, por ejemplo, creo que era Francia, de una jornada de 4 días a la semana, por ejemplo, cuando antes era, pues, prácticamente los 7 días o 6 días, ¿no? Y mañana, tarde y noche. Entonces, bueno, esta lucha todavía continúa y se van obteniendo, pues, pequeñas mejoras. Bien, también es cierto que también, pues, con el paso de los años y los decenios, pues a veces los propios movimientos obreros a través de los sindicatos, pues cometieron excesos y abusos. Y eso hay que reconocerlo también. No es todo oro lo que reluce. Entonces, las huelgas, por ejemplo, que en principio siempre hayan sido benéficas y útiles, pues a veces, en ciertos casos, pues se convirtieron en una tiranía en manos de algunos individuos sin escrúpulos. ¿De acuerdo? Entonces, también el movimiento obrero pues, está siempre necesitado de una continua revisión y ver cuándo pues, necesita hacer su propia limpieza. Bien, hoy en día se ha llegado a la convicción de que se necesitan mutuamente. El capital necesita el trabajo, la mano de obra, y también la mano de obra necesita al capital, puesto que el capital ofrece la oportunidad de ganarse la vida y la clase obrera necesita que le proporcionen también, pues, medios de vida para poder trabajar. Entonces, la conclusión es que tenemos que lograr ver la manera de lograr ese equilibrio, esas correctas relaciones humanas entre el capital y el trabajo. Porque, si lo pensamos bien, tanto el capital como el trabajo está compuesto por seres humanos. Sin embargo, en el futuro el poder estará en manos de las masas. ¿Por qué? Porque las masas están avanzando por su simple peso numérico, debido a su forma coordinada de pensar, a que cada vez se le da más cultura, más oportunidad de recibir educación. Hoy en día es universal la educación, a pesar de, evidentemente, algunos problemas en algunos países, ¿no? Debido sobre todo a sus sistemas de creencias o religiosos, y nada puede detener el progreso de las masas por el planeta. La mayor ventaja, dice el tibetano, que tiene el movimiento obrero sobre el capital es que actúa en nombre de incontables millones de personas. El movimiento obrero actúa en nombre de incontables millones de personas, mientras que el sistema capitalista trabaja solamente en beneficio de unos pocos. Por tanto, el ideal de la humanidad está en el corazón del movimiento obrero.
Si queremos avanzar hacia una nueva era en la que podamos equilibrar el capital y el trabajo, debemos, por tanto, resolver esos antiguos conflictos. ¿Qué debemos hacer para impedir que los intereses monetarios de unos pocos exploten al mundo? ¿Queremos una civilización totalmente materialista para el beneficio de unos pocos? Una sociedad en la que haya justicia y abundancia para todos los seres humanos. Y sobre todo, ¿qué hay realmente en el corazón mismo de la moderna dificultad materialista? Porque todo esto ha surgido de esa visión materialista de la vida. Y este es el gran hándicap de la humanidad. Esta última pregunta puede responderse con las bien conocidas palabras de que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Esto es el deseo. El deseo es la debilidad fundamental de la humanidad y el dinero es el resultado y su símbolo, el símbolo del deseo. Esto ya lo dijo hace 800 años antes de Cristo, Gautama Buda, que el deseo era el principal escollo de la humanidad para poder lograr su meta final, su meta de autorrealización y de desarrollo a la que estaba destinada. Este deseo del dinero, el deseo hacia el dinero, hacia el deseo de objetos, de posesiones, de comodidad material, de acumular cosas, pues este deseo controla y domina el pensamiento humano. No solo entre los capitalistas, también a veces, muchas veces entre la gente obrera, ¿sí? Y en todas las clases sociales. ¿Por qué? Porque este deseo por la materia, este deseo por el dinero, pues es la tónica de nuestra civilización moderna. De aquí se han derivado pues prácticamente todos los problemas que padece hoy la humanidad. Deseo de poder, deseo de más territorios, deseo de riqueza, deseo de recursos, y esto es lo que a lo largo de toda la historia de la humanidad ha predominado en las mentes de la práctica totalidad de los gobernantes. Más dinero, más recursos, más oro, y para eso pues han tenido que controlar y dominar a otros países, otros seres humanos y explotarlos. Este, dice el tibetano, es el pulpo que sofoca la vida, el esfuerzo y la decencia humanas, y es la piedra de molino alrededor del cuello de la humanidad. Si nos fijamos en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los debates, pues casi siempre todo gira en torno a la economía. Solo se habla de PIB, de interés bancario, de los salarios, de los préstamos, de las deudas nacionales de muchos países, de monopolios, multinacionales, consorcios, pagos de impuestos, evasión, etcétera, etcétera. Y por tanto, son palabras que nos bombardean continuamente los medios de comunicación y es muy difícil muchas veces sustraerse a este bombardeo mental. Por tanto, todo esto pues viene a confirmar que efectivamente el amor al dinero, el deseo al dinero, es la raíz de todo mal. Pero existe evidentemente un buen número de personas pues cuyas vidas no están dominadas por el amor al dinero y pueden normalmente pensar en términos de valores más elevados. Son las personas de buena voluntad, las personas idealistas, pero son la esperanza del futuro, pero también todavía están prisioneros del propio sistema en el que evidentemente tienen que
vivir, comer y trabajar. Estas personas, aunque no aman el dinero, pero evidentemente lo necesitan y deben poseerlo. Se ven sujetos, como todas las personas, pues a las necesidades mínimas materiales, a la comida, al vestido, a un techo. Y también, si quieren hacer actividades de servicio, pues en favor de la humanidad, pues también necesitan dinero, fondos. ¿Mm? Entonces, esta tarea que enfrentan estos hombres y mujeres de todos los países de buena voluntad, pues podemos pensar que parece muy pesada y que los problemas a los que nos enfrentamos son casi irresolubles. Estas personas se preguntan, ¿podrá terminar el conflicto entre el capital y el trabajo? Y con esto podrá renacer un nuevo mundo. ¿Pueden cambiar las condiciones de vida tan radicalmente que las correctas relaciones humanas puedan ser establecidas de forma permanente? Bien, según el maestro tibetano, estas correctas relaciones pueden establecerse por 3 razones. Primero, la humanidad ha sufrido tantísimo, durante los últimos 200 años, que tal vez sea posible lograr los cambios necesarios siempre que se den los pasos adecuados. Como ya sabemos, siempre el dolor, el sufrimiento, trae una recompensa. Acordaros del mantra del maestro tibetano, que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Segundo, por la razón de la liberación de la energía del átomo, ahora sobre todo por fusión, y el descubrimiento de nuevas energías que ya se están investigando, pues puede que todo esto inauguren definitivamente la nueva era y cambiará nuestro modo de vida, que todavía no podemos ni imaginar. Y la tercera y última razón es gracias al constante trabajo de millones de seres humanos de buena voluntad en todos los países. Que este trabajo es como el granito de arena, que no es espectacular, pero este trabajo de buena voluntad está fundado sólidamente en los principios correctos, en los principios espirituales, y que por tanto a través de ellos podemos llegar a un mundo en paz. Si estas nuevas energías que iremos descubriendo la humanidad se aplican en tareas constructivas y se mantienen resguardadas, protegidas en manos de personas correctas, el sistema capitalista está condenado a desaparecer. El mayor problema del trabajo será entonces el desempleo. Palabra muy temida y que no tendrá significado alguno en la futura edad de oro. Las masas se enfrentarán al problema del ocio. Ese será el problema que habrá entonces. Seguramente se implantará la renta mínima para que todo el mundo pueda tener cubiertas sus necesidades básicas y habrá mucho tiempo libre. Entonces, cuando este problema se enfrente, pues y se utilice el tiempo libre de manera constructiva, liberará tremendas energías creadoras del ser humano hacia canales hasta ahora no soñados. Todo esto llevará tiempo, evidentemente. Ahora estamos en un periodo de transición. No llevará siglos, llevará pocos decenios. De ahí la importancia del papel que ha de cumplir la nueva educación. Esto lo vimos en la clase anterior. Una educación integral, una educación holística que mire de desarrollar el potencial de los seres humanos, todo su potencial. Hay que educar a los niños, por tanto, y a los jóvenes en las correctas relaciones humanas y la buena voluntad. Educar, además de la mente, educar el corazón. Y todo esto para solucionar todos los conflictos humanos. Por tanto, la educación tiene un papel primordial, esencial, para mí el principal. La nota clave que hay que emitir continuamente
a los niños y a los jóvenes es que somos una sola humanidad, somos una sola familia, somos un solo mundo, somos una sola humanidad. Por tanto, ¿cuál es la conclusión de este problema del capital, el trabajo y el desempleo, el empleo? Pues que, ante todo, tenemos que seguir trabajando de manera incansable en la difusión de la creencia en la unidad humana. Debemos considerar esta unidad de todos los seres humanos, de la familia humana, como algo digno por lo cual luchar, y debe constituir el nuevo fundamento de todas las organizaciones políticas, religiosas, sociales y de todos los sistemas educativos. Unidad humana, comprensión humana, correctas relaciones humanas, unidad esencial de todos los seres humanos. Estos son los conceptos más importantes sobre los que se debe construir el nuevo mundo, la nueva humanidad. Mientras haya personas muy ricas y muy pobres, los seres humanos, por tanto, no podremos alcanzar nuestro elevado destino. Tiene que haber justicia. Y los integrantes que llamamos del reino de Dios, la jerarquía, los maestros, los miembros del quinto reino espiritual, hay que recordar que ellos no reconocen ni ricos ni pobres. La jerarquía no reconoce ni a ricos ni pobres, no reconoce ni a superiores ni inferiores, no reconoce ni capital ni trabajo, sino solamente hijos e hijas de un mismo padre y el hecho natural y a la vez espiritual de que todos somos hermanos. Todos los seres humanos somos hermanos. Si somos capaces de ir dando estos pasos, pues podremos superar este conflicto que llevamos arrastrando desde finales del siglo XVIII y las energías de Acuario nos van a ayudar a hacer esta transición. Bien, os informo que en la próxima clase de la naturaleza del alma, el 9 de marzo, pues haremos un repaso y profundización de las lecciones 21, 22 y 23 y que dentro de un mes aproximadamente, pues veremos la siguiente clase en relación con las reflexiones esotéricas sobre los problemas de la humanidad. Y damos gracias a todas las personas que están colaborando en estas clases. Es un trabajo de grupo. Les doy todo mi agradecimiento a todas esas personas que trabajan pues, en el diseño del PowerPoint, en Internet, en colgar las clases, en hacer los vídeos, etcétera, etcétera, dándole difusión. Por tanto, pues gracias a todo el equipo, porque es un trabajo de grupo. Y bien, voy a dejar ya de compartir, le doy la palabra a Rosa. Buenas tardes a todas y a todos. Os acabo de abrir los micros para que podáis hacer vuestras preguntas a Valentín o hacer vuestras exposiciones. Por favor, os recuerdo que no os extendáis mucho en vuestras exposiciones para que pueda hablar el máximo número de personas posible. Gracias. Julio, abre tu micro. Julio, por favor, abre tu micro, que no te oímos. Ahora sí. Ahora sí, Julio. Ahora sí. Venga, pues gracias. No, digo que bueno, como hubo un poco de silencio ahí, pues me voy a atrever a empezar estas preguntas. Me parece, desde luego, sumamente importante lo que estás haciendo, Valentín. Es algo de mucha importancia. En el momento en que vivimos es trascendente.
pero como no quiero ocupar demasiado tiempo, como dices tú, Rosa, quisiera solamente detenerme en lo más importante, tú lo has repetido. Todo este cambio que necesita la humanidad tiene que basarse en la educación. No hay otro medio. Y desde luego la sociedad y los políticos no están suficientemente todavía convencidos de lo importante que es la educación. Sin una educación, la que nosotros llamamos integral, que afecte a todo el ser humano, material, espiritual, no hay posible el cambio. Entonces, quisiera, pues, entre todos, no convencernos que ya estamos convencidos, sino insistir en lo importante que es. Para mí, no hay otro medio de llegar a ese final que queremos, una nueva humanidad, más que a través de una nueva educación. Bueno, pues esa es mi pregunta hacia ti, aunque yo iba a ser la respuesta, pues es el momento de que nos digas una vez más, Valentín, tu opinión. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. La educación nos ha mostrado la historia que puede transformar a los niños en adultos sabios de corazón, o puede transformar la educación a los niños en verdaderos asesinos. Tiene ese poder la educación. Esto ya si repasáis la historia, esto ya se hizo durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Y se hace también, pues, con la educación de los niños soldados en algunos países del mundo. Si la educación es un instrumento, no un arma, un instrumento que puede elevar al ser humano hacia lo más espiritual, hacia lo más elevado, o puede transformar al ser humano hacia lo más bajo. Por tanto, si queremos que venga a la existencia una nueva humanidad, tenemos que educar a los niños tal como nos han enseñado los grandes educadores y los grandes hombres y mujeres sabios y santos, para que todos los niños puedan sacar su mejor potencial y puedan llevar los destinos del mundo hacia un destino, pues, glorioso, como está, digamos, planificado. Por tanto, la educación es esencial, crucial, y es el factor más importante para cualquier cambio en la conciencia humana. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Se oye bien? Buenas tardes. Sí. Sí. Todo lo que ha dicho Julio y lo que ha dicho Valentín es fácilmente suscribible, ¿no? El problema es el desequilibrio actual, la circunstancia es que existe un desequilibrio actualmente entre el número de seres humanos encarnados que participan de un tipo de conciencia y otro grupo muy minoritario que tiene la sensibilidad para entender y comprender esto que estamos nosotros afirmando de forma tan rotunda, que vemos de forma tan clara, ¿no? Entonces, algo va a tener que ocurrir para que ese desequilibrio no produzca que la educación mute en un sentido minoritario, que sea casi testimonial, residual, como lo es ahora, de alguna forma, porque los niños y niñas que van a Waldorf o que van a Montessori o los procedimientos o los procesos más avanzados o más vanguardistas son una enorme minoría. Y el sistema controla absolutamente el formateo del 90 y tantos % de la población. O sea que sigue habiendo un desequilibrio evolutivo de conciencia que hace que legítimamente los grupos que están en una realidad determinada pues gobiernen en función de lo que el mercado manda. Por lo tanto, claro que la educación, pero si no se controlan los que controlan a la educación, si no muta
el sistema social y el sistema político y el sistema de gobierno de quien rige la educación, lo vamos a tener muy complicado porque va a seguir avanzando ese proceso. A mí me gustaría, si se puede hacer alguna reflexión respecto a qué factores creéis que pueden coadyuvar externos, que yo pienso que necesariamente van a tener que compensar el actual desequilibrio cuantitativo, ¿no? Y cualitativo también. Yo leí que, y es algo que me sorprende un poco, que hay países donde muchas personas jóvenes como que han renunciado al trabajo, creo que era en Canadá, lo leí, y porque no estaban de acuerdo con esas condiciones y creo que tiene relación con todo lo que has dicho, que la gente que nace y los jóvenes y los niños ya vienen con otros valores que ya no encajan con la sociedad más antigua, más del trabajo de 8, yo qué sé, más, que ellos son más libres. ¿No te parece? Sí, me gustaría que participaran más personas dando su opinión. Sí, Valentín, María Rosa ha escrito en el chat que también es importante el ejemplo que damos, lo que consumimos, cómo reciclamos, si reutilizamos, pero que ella ve que es un proceso que está siendo muy lento. Sí, le doy la razón. De momento es lento. Yo quería comentar un poco en relación a esas escuelas como Waldorf y Montessori y todo eso, que siempre se topan con el sistema político que hay, porque aquí en La Garrocha se intentó una escuela Waldorf, duró pocos años, pero no tenían ninguna ayuda del Estado. Todos los padres tenían que asumir todo, absolutamente todo, y al final tuvieron que cerrar. Siempre hay gente que estaría interesada en un tipo de educación más amplia, más completa, ¿no? Que no sea solo intelecto, pero se topan con el sistema. Es un problema. Es lo que decía Luis, ¿no? Si no cambia de arriba, los políticos y tal, claro, todo está interrelacionado, supongo, no sé. Yo tengo absoluta confianza y seguridad de que la cosa va a funcionar. Es decir, Sí. no estoy diciendo esto como que no va a funcionar. Es una curiosidad enorme la que tengo de ver cómo ha previsto la jerarquía que las herramientas encarnadas que tengan que colaborar mínimamente con el proceso, dónde tienen que poner la mente, dónde tienen que ayudar, para ver qué procesos son los que habría que apoyar como herramientas que somos para acelerar ese proceso y que llegue cuanto antes, ¿no? Es decir, que está previsto, lo tengo clarísimo, es decir, esto no va a parar porque nosotros no tengamos la imaginación suficiente para entender cómo va a ser, ¿no? Pero va a ser de alguna forma que estaría bien que conociéramos o que nos aproximáramos a esa posible realidad, más allá del concepto de que todo va a mutar. Sí, de acuerdo. Es para ser herramientas más productivas, en definitiva, es para ser herramientas más eficaces. La eficiencia en las herramientas con conciencia para poder colaborar de alguna forma más directa con los principios jerárquicos, ¿no? Esto es lo que estoy diciendo. Buenas tardes, a mí me gustaría hacer mi aportación. Bueno, aquí hay varios aspectos, ¿no? El educativo, el energético, el político, el económico, ¿no? Y al final todos tienen interrelación, ¿no? Lo que está claro es que es muy importante una educación que eduque en lo que es el servicio, podríamos decir, ¿no? Porque al final el contrario del deseo es el servicio.
¿eh? Pero yo me doy cuenta con mis mismos sobrinos que ya no piden regalos, piden dinero para comprarse lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, y les da igual, o sea, y ves que van, aunque lo utilizan con mucha sabiduría, porque ves que ahorran hasta el último céntimo, pero que ya ves que les importa más el dinero que otra cosa, ¿no? Es decir, ya hay un patrón o se ha generado un patrón económico que se ha transmitido a las generaciones más jóvenes, ¿no? Y confiemos que sus pensamientos, ¿no? O esos cuerpos nuevos, más conectados, pues en el futuro produzcan cambios muy positivos, ¿no? Pero está claro que hay una transmisión política, económica, de condicionamiento de los países más desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, y estamos copiando, o sea, pensamos que estamos copiando lo bueno y estamos copiando lo malo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí también se está echando a perder lo que es la seguridad social, ¿no? Se va tendiendo a que sea cada vez más privada y todo que sea de pago. Entonces, si nos vamos fijando, cosas buenas que hay, por ejemplo, en nuestra sociedad, ¿no? Como es la seguridad social, la educación gratuita, etcétera, etcétera. Todo eso, no digo la educación, pero sí la seguridad social, incluso la jubilación, ¿no? Todo está en juicio de tela porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, los que somos más jóvenes, si vamos a tener jubilación o no. Parece ser que no, o que va a ser muy difícil. La seguridad social parece ser claro que como no tengas un seguro, pues igual no tienes seguridad social. Es decir, hay unas tendencias que son todas de capitalismo, ¿vale? Y no solo en ese sentido, sino en el, por ejemplo, energético, ¿no? Que es el que estoy viviendo en primera línea por mi trabajo. Y actualmente había un encarecimiento de la energía. Aquí se ha hablado de que habrá la fusión, de que habrá mucha energía, y yo estoy esperando que se dé eso. ¿Cuándo se va a dar eso? Espero que sea más pronto que tarde, pero ahora mismo hay o sea, todo el país, y no sé, ahora desconozco Europa o así, pero entiendo que más o menos todo el mundo debe ir por ahí. Con la falta de gas se ha encarecido la luz, se está encareciendo, la gasolina está carísima, etcétera. Hay personas que han estado pagando mucho dinero estos meses por el hecho de que ha coincidido con el frío. Se ha encarecido, según qué compañías han encarecido entre el 200 y el 300%. Entonces dices, aquí hay una hecatombe energética, ¿no? Aquí hablaba cómo se dará este cambio, ¿no? Decía Luis. A ver, yo creo que al final cuando nos dan con los mazos, la gente se mueve. Ese tal vez sea el principio del cambio, aunque duela, porque te das cuenta de que, ¿cómo decir? Hay que reaccionar a una mala acción. Y también estoy analizando las reacciones de las personas, ¿no? Los que se conforman dicen, ostras, mira, se me ha encarecido un poco, pero sigo pagando. Ni se molestan en buscar nada más. Los que dicen, bueno, ya sale la amenaza, me voy con la compañía de al lado. Y los más osados, pues buscaré la mejor compañía, ¿no? Y al final no es que cambies de compañía, es que cambiarás de sombrero, pero el ladrón será el mismo, ¿no? Es decir, todo está ya condicionado de un trasfondo que por lo que sea quiere condicionar el sistema energético, el sistema de educación, todo, para que realmente tal vez no podamos evolucionar como humanidad. Y tal vez ese sea el cambio, ¿no? Esa prohibición la que nos haga revelar que, como se ha dicho aquí, ya somos muchos los que estamos trabajando, a menos a nivel de conciencia, ¿no? De poner ahí una energía para que se dé el cambio, no nosotros, sino muchísimos grupos en el mundo, ¿no? Es decir, hay mucho movimiento, mucho, 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 pero ahora mismo se ve mucho dolor en todos los aspectos y como si no se viera salida, ¿no? Y la salida ahora se ve todo en el sistema de energía fotovoltaica, ¿no? Cuando es algún sistema que, por ejemplo, para mi parecer siempre está en contra, aunque estoy en la compañía eléctrica. ¿Y por qué? Porque es un sistema que es muy difícil de almacenar y después porque solo funciona cuando hay horas de sol. Pero fijémonos que el sistema tarifario que tenemos en España, por ejemplo, las horas de sol, que en teoría es cuando se tendría que estar produciendo mucha, mucha energía porque es que tenemos mucho sol, son también horas caras, ¿eh? Es decir, de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En fin, que hay una serie de incongruencias que yo espero que se vayan resolviendo poco a poco. No sé cómo se van a hacer, como decía Luis, porque no cumplen ningún sentido humano. O sea, no hay ningún sentido
que cubra las necesidades de las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, la tarifa la actual, cuando te vas, no sé que tengas una tarifa plana, cuando llegas, o sea, de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche son horas caras. Es el periodo que le llaman P1, ¿no? Que es, yo digo, ¿cómo pueden poner ese periodo caro cuando llega todo el mundo de la escuela con los niños, tienen que cocinar, calentar, ducharse, etcétera? Las industrias, muchas habrán plegado o tienen 3 turnos. Entonces, dices, ¿quién plantea todo este sistema? ¿Por qué hacen esto? O sea, alguien está... O sea, hay algo ahí que se desconoce, o al menos por mi parte se desconoce, qué criterios se siguen, aparte de que haya un encarecimiento porque fallaron ciertas negociaciones, según me dijeron, por el transporte de gas, o sea, por el gasoducto que había de Argelia a España, y se tuvo ahora se tiene que transportar en barco, de ahí el encarecimiento. Reyes, perdona, vas terminando tu exposición, Sí, por favor. bueno, en fin, resumiendo, que Rosa me está apretando, que hay muchas cosas que van en contra, pero entiendo que algo va a pasar, como dice Luis, no sé cómo, si va a ser por un despertar general, para que todo esto cambie, pero está claro que el sistema en sí se resiste. Gracias. Gracias. ¿Puedo Sí, Pepa. hablar? Sí, sí. Bueno, el tema de los políticos, que se habla mucho de qué políticos tenemos, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me gustaría hacer la aportación que yo siento que los políticos son una proyección de la sociedad y que tenemos los políticos que de alguna manera hemos ayudado a que sean ellos los que nos gobiernen, ¿no? Y me gustaría decir que de la misma manera que son una proyección de la sociedad, hay políticos como en la sociedad, políticos con más conciencia y políticos con menos conciencia. Por tanto, ponerlos todos en el mismo saco, pues me da como que no estamos observando la realidad de una manera objetiva. Hay que entender que los políticos están totalmente condicionados. Por mi experiencia, yo he visto a los políticos aprisionados por el miedo. Están condicionados porque están sometidos al partido, ¿no? a las indicaciones del partido, están condicionados por los votos, tienen miedo a los medios de comunicación que van a decir de ellos y están absolutamente sometidos, pues, a las decisiones de los bancos, de las multinacionales y de estos grandes poderes, ¿no? Me acuerdo en una ocasión que hablé con un alto cargo del gobierno hablándole de la necesidad de dejar de cultivar transgénicos y me dijo, Pepa, es que esto no depende de nosotros, somos un país muy pequeño, esto viene de mucho más arriba, esto viene de Estados Unidos. Es decir, la verdad, en el fondo no la sabemos y creo que en estos momentos los políticos ya son muy conscientes que vivimos un cambio de paradigma, que estamos en esta transición, pero no saben cómo hay que hacerlo. Es decir, hacen más de lo mismo, intentan hacer más de lo mismo, de lo que ya se ha hecho siempre, pero mejor, intentan hacer esto, en lugar de apostar por una transformación profunda. Entonces, a mí lo único que se me ocurre es que las transformaciones reales y las revoluciones, has hecho una exposición súper brillante, Valentín, y yo te lo agradezco muchísimo, me ha ilustrado mucho y creo que me hace pensar que las revoluciones empiezan también por los mismos ciudadanos que son los que votan a los políticos, ¿no? El cambio de mentalidad, la metamorfosis, la tenemos que provocar nosotros energéticamente y enviar muchísima luz a los políticos, orar por los políticos y yo no sé si incluso organizarse para transmitir el mensaje repetidamente y continuamente, de la misma manera que los obreros pedían estas condiciones mejores, como nosotros no tenemos que pedir también condiciones mejores, ¿no? Es esto lo que quería decir. No voy ni en contra ni a favor de los políticos, simplemente voy a favor del ser humano y el ser humano pues presenta
ventall muy amplio de perspectiva a nivel de conciencia. Ya está. Muchas gracias, Pepa. Una cosa rápida sobre los políticos que se están nombrando. Es decir, yo personalmente pienso que la época de la estructura política actual está obsoleta, absolutamente obsoleta. Como todo. ¿Perdón? Perdona. No, está obsoleta. Por lo tanto, buscar en ese sistema, en esa organización, que ya está tomada, ya está controlada desde fuera, buscar poderla mejorar sin que suelte la garra quien controla absolutamente todos estos sistemas no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, yo creo que vamos a pasar a un sistema donde va a haber solo dos bloques, ¿no? El bloque sistémico y el bloque de resistencia. Ciudadanos evolucionados en conciencia que ya no traguen con la utilización de ciertos conceptos. Hemos visto hace poco, y estamos viendo, y vamos a seguir viendo en otoño, que la sanidad se utiliza como arma, como estructura de control de la población. El sistema sanitario está tomado, está controlado igual que otros sistemas, y se utiliza para controlar aspectos del movimiento social. Por lo tanto, tratar de mejorar ahora el sistema sanitario o el sistema educativo sin intervenir de forma resistente como ciudadanos del mundo, como hermandad, a ese posicionamiento, el entrar a cuestionar las pequeñas parcelas, los pequeños sistemas organizativos anteriores, el sistema financiero, el sistema educativo, el sistema político, nos llevaría a una dispersión, un agotamiento. Yo creo que pienso que al final van a haber ese bloque de personas, de seres humanos resistentes que van a ir avanzando y contaminando a otros para que vaya menguando y soltando la garra el otro sistema, al que tampoco demonizo, porque estamos en esa polaridad de los que están haciendo de buenos y los que están haciendo de malos. No nos olvidemos de eso, ¿no? Por lo tanto, también son hermanos los que hacen eso. Tenemos que reequilibrar ese sistema de hermandad y que la hermandad de conciencia de luz vaya venciendo poco a poco a la otra hermandad que está en otra realidad, en otra conciencia. Sí, Pepa. Yo quería añadir que la política tiene que hacer el esfuerzo de abrirse a una participación. Tiene que ser una política más participativa y colaborativa. Ahora simplemente es cada 4 años el ciudadano vota un programa que normalmente no se ejecuta pues el 30%, supongamos, ¿no? Esta participación, este empuje, esta necesidad de poder participar más en las decisiones del gobierno, esto depende de nosotros. Es que no saben qué hacer, hacen más de lo mismo, pero intentan hacerlo mejor, pero nada más. Esto tiene que venir, las ideas, el nuevo sentido, el cambio de mentalidad, la nueva visión más global y más de interiorización, el situar al ser humano en el centro de toda consideración, pero además en todas sus dimensiones, no solo la física. Todo esto es información que tenemos que ir dando. Yo creo que en la sociedad esto ya se está produciendo. Cada vez hay más personas más conscientes, cada vez hay más personas que están buscando entender lo que estamos viviendo y abriendo conciencia. Cada vez hay más programas, en las redes cada vez hay más personas hablando de la nueva conciencia, más de la interioridad, más de la espiritualidad. Todo esto se está produciendo y por tanto hay un cambio energético. Yo sigo pensando que el cambio tiene que venir de la ciudadanía hacia el interior y compartirlo al mundo de la política. La forma y las fórmulas para llegar a los políticos tienen que ser organizativas, porque es muy difícil no hacerlo de esta manera
en un sistema tan anticuado, ¿no? No están acostumbrados a la cooperación y a la coparticipación, no están acostumbrados a ello. Entonces somos nosotros los que tenemos que ir abriendo estas puertas de participación colectiva. Aquí. Uf, yo es que tengo una opinión muy revolucionaria. No me atrevo a hablar. Porque yo veo, estamos viendo que todos los gobiernos de todos los países están manejados, todos los políticos están manejados por esas 4 familias que controlan toda la economía a través, pues, de todo, de la información. Los medios de comunicación están todos comprados, todos escuchamos el mismo programa que ellos nos quieren dar. Y bueno, salir de todo eso, porque ha habido unos estudios en estos años de cómo funciona la mente, cómo ir dando noticias, cómo ir adiestrando a todo el mundo. Y bueno, pues yo veo lo que está pasando, ¿no? Cómo han impuesto una serie de normas en estos tiempos con el tema de salud, cómo la población lo ha aceptado sin cuestionar nada. Ya nos dicen que podemos salir a la calle sin mascarilla y yo veo a todo el mundo con la mascarilla en la calle, incluso en el coche, por el miedo que han infundido en la población. Veo que el poder mental que tienen sobre la humanidad es tanto, no solamente el económico, el tema salud, que todo lo que ellos digan, ¿no? Sabemos que hay muchas formas de restaurar la salud sin tener que poner las vacunas, pues lo han prohibido, no se escucha nada de eso. Que su poder es tanto que, no sé, yo creo que tendrá que intervenir la jerarquía de alguna manera a poner orden, porque es un caos muy, muy grande y llevan mucho tiempo creando esta situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Llevan muchos años, esto está planificado. Tienen un plan, estamos siguiendo el plan de unos cuantos para la humanidad. Y aparte del control mental, pues está ahora el tema transhumanismo, ¿no? Todas las máquinas que ellos inteligentes que van a reemplazarnos y que no necesitan tantas personas en el planeta, es que quieren que haya solamente para ellos unos cuantos. No necesita que estemos tantos aquí. Y yo apuesto por esas almas que nos dicen que tienen que venir para que se produzca el cambio, que estamos en esa época de cambio, y veo fundamental la educación de los padres para educar de una forma diferente a los niños que vengan. Y la educación lo veo fundamental, pero claro, primero hay que educar a los padres, ¿no? Y la educación es fundamental y que vengan esas almas con otros valores diferentes también, que por ellos mismos ya lleven integrado, ¿no? Pues el cuidar del planeta, el amar a sus semejantes, ¿no? Que eso en ellos ya sea una realidad, ¿no? En fin, es un tiempo muy complejo, ¿no? Y veremos muchas cosas en estos años venideros, ¿no? De cambio, sobre todo, yo creo que estará cuando sepamos la verdad, cuando estas personas, todo lo que llevan haciendo durante tanto tiempo, queden expuestas, porque al manejar los medios de comunicación, la masa no sabe nada más que lo que ellos dicen, pero si eso se liberara, ¿no? Si los medios de comunicación no estuvieran a su alcance y se pudiera dar a conocer todo el plan que ellos tienen, por muy duro que parezca, yo creo que algunas personas reaccionarían, ¿no? Pero es que estamos sometidos a unos planes de gobierno programados que ignoramos las masas, ¿no? En general, y eso es difícil. Mientras eso no salga a la luz y sepamos
la masa general sepan qué es lo que está pasando, qué es lo que están viviendo, pues seguirán igual, ¿no? Seguirán, como se suele decir, dormidos. Es mi opinión. Muy bien, Es un momento muy crucial. gracias, Me ha Paqui. gustado mucho tu exposición, pero es que hay tanta maldad oculta que eso se tiene que destapar. Se tiene que destapar. Cuando eso, por ejemplo, pues ahora el conflicto bélico que hay ahora, ¿no? Pues son intereses, ¿no? La gente tiene que darse cuenta de que ir a una guerra es absurdo para defender los intereses de unos cuantos, ¿no? En fin, y que todo se basa en lo que nos cuentan, no tiene nada que ver con lo que está pasando. Algo tiene que haber allí que quieren de esa parte, ¿no? El gas, lo que sea. La gente no se mueve por defender a uno ni a otro. Defienden algún interés que quieren poseer, ¿no? No sé. Que esa es mi idea. Muchas gracias, Paqui. Un día podríamos dedicar un ratito a hablar de hasta qué punto la jerarquía es consciente o no, está activa o no, inspira o no lo que ocurre en las herramientas. Si somos herramientas, alguien las maneja. De alguna forma, a nosotros nos dejan que nos engrasemos y que estemos en mantenimiento, pero las herramientas también son inspiradas, usadas, dirigidas, etc. Es muy curioso. Yo, por ejemplo, yo no concibo que la jerarquía esté ajena a lo que está ocurriendo. Desconozco la intensidad, el matiz, el origen, la influencia, faltaría más, lo desconozco, pero yo no creo que esté ajena. O sea, yo no creo que lo que está ocurriendo ahora en términos de bondad y maldad, que creo que son opuestos que deberíamos ir relativizando, es una cuestión que tiene solamente competencia el ser humano. El ser humano reacciona ante lo que inspira la jerarquía. Es muy curioso que el tibetano 4 años antes de acabar o 3 años antes de acabar la guerra mundial supiera cuándo se acababa y quién la ganaba. Y también la afirmación del tibetano es que la humanidad mejoró mucho después de la conciencia humana, la conciencia del planeta, a nivel de humanidad mejoró mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que los procesos que vive la humanidad en su proceso evolutivo, los cuerpos, los vehículos, a la jerarquía le importan un pepino. Le importa la evolución de la conciencia como humanidad. Y obviamente ellos saben, hágase tu voluntad, maestro. Ellos saben lo que está ocurriendo y saben cómo está ocurriendo. Y por lo tanto, si hablamos en términos de hermandad, los que están en la zona donde nosotros estamos censurando son hermanos nuestros que ven la realidad desde ese prisma. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que reaccionar con la estrategia de conocer que eso es así para ser eficientes en que avance la conciencia de la luz, ¿no? Yo creo que tenemos que elevar un poco el punto de mira y la reflexión para ser más eficientes y no quedarnos en ese nivel de los buenos y los malos, porque eso no es real. No es real. Eso el tiempo lo va a modificar. Y nosotros hemos sido, si ahora nos pensamos que somos más buenos que los malos, hemos sido más malos que los malos. Y por lo tanto no podemos ponernos en esa posición. Es qué hacer ahora, cómo interpretar qué está ocurriendo, cómo darle el verdadero sentido, cómo podemos ser eficaces y cómo podemos servir al plan. Esa sería, yo creo, la reflexión en la que todos tendríamos que trabajar. ¿Cómo puedo servir mejor al plan? Y para eso hace falta intuición, percepción e información. Y hay veces que la información no fluye, ¿no? Y nos quedamos con la intuición y la percepción. Yo creo que deberíamos profundizar en la información, el que la tenga. Yo creo que la jerarquía está muy al caso de todo y que pienso que lo que desea de los que tenemos un poquito de conciencia es que aunque veamos el mal, nos mantengamos neutros
y que haya una fusión del par de opuestos. No hay mal sin bien, no hay bien sin mal. Que fusionemos el par de opuestos en nuestro corazón con nuestra presencia, yo soy. Y desde aquí, esto es un estado interno, y en la parte externa es empezar a mostrar a los políticos las alternativas en los distintos campos. Por ejemplo, estoy pensando en la escuela que está organizando, en la que está participando Valentín. Esto es un modelo. Es que no saben que puede ser un nuevo modelo de escuela, no lo saben. Entonces, hay una escuela piloto que funciona, etcétera, etcétera. Vamos a explicarla. Hay una posibilidad económica que puede beneficiar a la mayoría y siempre al bien común. Vamos a explicarla, pero de una manera organizada. Es una reevolución lo que vivimos. Entonces, si estamos mínimamente organizados, los distintos grupos de servidores, para ir dando estas pequeñas semillas que ya se están produciendo, es que la sociedad ya está en ello. La sociedad ya está pidiendo una educación distinta, ya está pidiendo una economía distinta, ya está pidiendo una sanidad distinta, está diciendo que la medicina sea integrativa, que la medicina sea holística, que la educación también sea holística, etcétera, etcétera. Pues es mostrar esto, darles la posibilidad de que puedan ver que las soluciones ya están ahí, en la calle, están ahí, no en los despachos. Y mostrar ejemplos claros que ya estén funcionando. Es lo que necesitan, porque si no, es verdad que los medios de comunicación pueden llegar a hacer mucho daño. Pepa, es que yo creo que existe un problema. Actualmente los políticos que llegan al poder es porque desde antes ya están apoyados y pueden acceder al poder, o sea, que están puestos ahí. Ni siquiera nosotros elegimos a un partido o a otro, pero la persona que representa ya ese partido está en ese sitio porque lo han puesto para que cumpla el plan de los intereses de los que lo han puesto ahí. Y eso pasa con todos los gobiernos de toda Europa, en Francia, en todas partes, en todos los países. Por eso han conseguido esto a nivel mundial, porque tanto los políticos, ya vemos que las elecciones pues demuestran que están manipuladas desde hace un montón de tiempo. Nosotros vamos a votar, pero no se tiene en cuenta, no se hace ni siquiera recuento de los votos. Ellos ya sacan anticipadamente unas listas que son provisionales, que luego se dan como válidas, y los votos ni siquiera se cuentan. Entonces, cuando todo esto se sepa, pues se podrá hacer algo. Pero es que ahora mismo el control de las personas es tal, a nivel mental, a nivel de educación, a nivel de trabajo, a nivel de salud, es tal que es como un gusano aprisionado por un gigante, un gigante inmenso. Entonces, confiar en los políticos que están, a lo mejor en los políticos de base, pero desde luego los que están arriba están puestos para salvaguardar los intereses de los que lo han puesto ahí. Entonces, a lo mejor los políticos de base, pues sí, se podría a lo mejor a nivel local, ¿no?, conseguir ir consiguiendo objetivos, ¿no?, a nivel local. Si los ciudadanos tienen una información y una formación diferente, pues a nivel local, pero a nivel estatal, ¿no?, a nivel de los que están más arriba, poco se puede conseguir. Yo quisiera, hacer un comentario solo sobre el tema de los políticos, que se ha hecho ya varias referencias a ellos. Uno que decía que eran una representación de la sociedad, etc. Y bueno, el tema es que yo no comparto que sean una representación de la sociedad, porque el acceso a la política tiene filtros, tamices progresivamente reducidos. Es decir, para acceder a los puestos de menos representación o de menos poder hay un tamiz bastante amplio que se va reduciendo
para llegar arriba. O sea que es una sociedad, son representantes sociales filtrados por unos tamices que el propio sistema tiene instalados para que no se les cuele ninguna sorpresa. Esto es, de vez en cuando se cuela. El otro día en la comisión del seguimiento del control de la vacunación en España se les coló un señor por currículum y la lió parda ahí. Esos son fallos que tienen que ir corrigiendo. Claro, este tío que dice, habla de fraude, habla de inoculaciones, dice que esto no son vacunas, ¿esto qué es? La gente allí, las parlamentarias, estas que eran representantes del pueblo, pero filtradas, no entendían el lenguaje, no sabían qué pasaba, y miraban diciendo, ¿cómo han traído aquí un tío con un currículum apabullante? Y lo cuestionaban desde su verdad, porque han pasado ese filtro. Una persona que no pasa el filtro se queda. O sea que la sociedad, son representantes de la sociedad, sí, pero han pasado 5 o 6 filtros impuestos, nada más. Bueno, si os parece bien, es -4. Creo que ha sido muy interesante porque estas clases, estas charlas llevan por título reflexiones. Y lo que se intenta es que reflexionemos juntos y que aprendamos unos de otros. Yo recojo la propuesta de Luis sobre, en algún momento, hablar sobre la jerarquía y su implicación. Desde mi punto de vista, la jerarquía nunca ha estado ajena a los problemas que padecemos los seres humanos que todavía formamos parte del cuarto reino, el humano, aunque ellos ya están fuera del cuarto reino. Nunca está ajena. Pero sus métodos de trabajo, en general, incluso para muchos aspirantes o probacionistas, pues es que no logramos entender su visión. No logramos entender a la jerarquía. Entonces, bueno, si estas reflexiones nos ayudan a entender más profundamente sobre cómo actúan ellos y cómo podemos prepararnos pues, para ser realmente instrumentos de ellos, pues yo creo que están dando resultado estas clases. Si nos hacen reflexionar, pues es una cosa muy importante. También os informo, ya para terminar, que hemos preparado una recopilación de los libros del tibetano sobre todo lo que ha dicho sobre el nuevo orden mundial que la jerarquía espera, ¿no? Entonces, hemos hecho una recopilación y necesitaríamos algún voluntario o voluntaria pues, que pueda revisar el texto antes de publicarlo. Y también otra voluntaria está haciendo, casi terminando, una recopilación sobre lo que ha dicho el tibetano en sus 25 libros, en sus 6.000 y pico páginas, sobre las fuerzas del materialismo, las fuerzas del mal, etcétera, etcétera, ¿no? Las fuerzas oscuras. Y es una recopilación que seguro que nos va a ayudar a todos a ampliar nuestra visión para acercarnos al punto de vista que tiene la jerarquía, de cómo ve el momento actual que está viviendo la humanidad y que aprendamos un poco a ver las cosas desde su perspectiva. Todos los libros espirituales dicen, el maestro no puede descender a tu mundo, tú tienes que elevarte a su mundo y ver las cosas como él las ve. Entonces, yo doy las gracias más sinceras a todas las personas que colaboran expresando su opinión desde el corazón y a mí personalmente me ayuda a aprender y a reflexionar más profundamente sobre estos problemas que intentamos solucionar dando un pequeño grano de arena. Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a todas y a todas y hasta la próxima clase. Muchas gracias. 1 millón de gracias. Gracias.